Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Estamos en la materia de español tercer grado, práctica social del lenguaje 9, difundir noticias sobre sucesos en la comunidad. Página 97 a la 104. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia. Página 97. Lo que conozco. En grupo conversen acerca de las formas en que se enteran de los sucesos que ocurren en diversas partes del país y del mundo, y cuáles se utilizan con mayor frecuencia en sus casas. Conversen acerca del uso del periódico como una fuente de información. Las siguientes preguntas te servirán para intercambiar puntos de vista con tus compañeros. ¿Alguna vez has leído un periódico? Sí. ¿Cuál es su utilidad? Informar noticias, ofertas, horarios de cine, entre otros. ¿Qué información podemos encontrar? Noticias, deportes, políticas, sociales, policíacas, espectáculos, ofertas y horarios de cine. Secciones de los periódicos. Lleven al salón diferentes periódicos que encuentren en su casa, con vecinos, familiares o en puestos. Formen equipos y con ayuda de su maestro revísenlos. Busquen diferentes tipos de noticias, por ejemplo, deportes, tecnología, espectáculos. Observen si tienen título, alguna fotografía, el nombre de quien lo escribió, los tipos y tamaños de letra. Identifiquen en qué tiempo verbal están escritas y comenten con sus compañeros por qué creen que se escriben así. Lean algunas noticias y compartan con los otros equipos de qué tratan. Observen que las noticias o notas periodísticas, según el tema que traten, están en una sección o parte del periódico. Identifiquen algunas secciones. Con la ayuda de su maestro, revisen qué secciones tienen los periódicos. Comenten en grupo sus observaciones y utilicen la siguiente tabla como guía. Nombre del periódico: Diario Nacional. Sección: Política. Contiene notas periodísticas y entrevistas. Deportes, notas periodísticas y reportajes. Cultura, reportajes, notas periodísticas y entrevistas. Anuncios clasificados, anuncios y publicidad. Infantil, reportajes, tiras cómicas. Discutan qué es una noticia, qué tipos de noticias hay y para qué sirven. Elijan una noticia para leerla y comentarla con sus compañeros la clase siguiente. Un dato interesante. Hace 100 años los periódicos aparecían solo de martes a domingo. Con el paso del tiempo se publicaron todos los días y se les comenzó a llamar diarios. Miguel Fernández Delgado, La Gaceta de México, el primer periódico nacional. Muy bien, aquí tenemos una nota periodística. México, 10 de noviembre del 2013. Niños mexicanos ganan concurso de la NASA. 3 niños mexicanos viajaron al torneo internacional de espacio y aire con su 2013 con su proyecto. 3 niños mexicanos que viajaron al torneo internacional espacio y aire 2013 convocado por la NASA con el robot de su invención Hubble M3 para la misión de colonizar el planeta Marte resultaron ganadores. Los 3 pequeños de entre 12 y 14 años dijeron sentirse muy satisfechos con su trabajo. En su viaje a las instalaciones de la agencia espacial convivieron con investigadores en la materia, quienes le compartieron sus experiencias en el espacio. Los estudiantes que actualmente cursan la secundaria y son parte de la comunidad denominada Robotics recibieron como premio 2 becas con todos los gastos pagados para participar en el torneo del próximo año. Resumen y paráfrasis. Lee la siguiente noticia o nota periodística.
Gana México 5 preseas de oro. México ganó 10 medallas, 5 de oro, 1 de plata y 4 de bronce en los Juegos Juveniles Panamericanos que se realizaron durante la semana pasada en esta ciudad. Ricardo Romo obtuvo una presea dorada en la prueba de maratón. Marilú Sánchez peleó la presea de oro ante la hondureña Patricia Plasencia en tenis individual, logrando el triunfo. Merecido oro el que trajo el equipo varonil de fútbol, capitaneado por Gerardo Pérez, así como el de Juan Pablo Anaya en box y Liliana Jiménez en la prueba de 100 metros planos. Paulina A. Calderón celebró junto con su entrenador haber obtenido la medalla de plata en equitación, mientras que Juan de Dios González logró un bronce en la rama varonil de la misma disciplina. 3 medallas más de bronce fueron ganadas en pruebas de natación con Victoria, Miguel F. Plasencia y José de Jesús Romo. Muy bien, de aquí vamos a obtener un resumen subrayando lo principal. Así quedaría nuestro resumen. Continuamos. Con ayuda de tu maestro escribe en el pizarrón un resumen de lo que trata la nota periodística, también llamada nota informativa. Para ello realiza las siguientes actividades. Subraya las ideas principales del texto que acabas de leer. Ya las subrayamos. Elimina las oraciones que no sean importantes. Redacta el resumen enlazando las ideas principales que escribiste mediante el uso de nexos. Cuando, debido a, entre otros, de tal manera que se entienda lo que escribes. No cambies las palabras del autor. Debe quedar un texto menos extenso que el original. Muy bien. Vamos entonces a lo primero. Ideas principales. Vamos a obtener las ideas principales, lo que nos pide en este primer punto. México ganó 10 medallas en los Juegos Juveniles Panamericanos. 5 medallas fueron de oro. Ricardo Romo en maratón. Marilú Sánchez en tenis individual. El equipo varonil de fútbol, capitaneado por Gerardo Pérez, Juan Pablo Anaya en box y Liliana Jiménez en 100 metros planos. Además, Paulina Calderón obtuvo medalla de plata en equitación. Juan de Dios González bronce en la misma disciplina. Y se obtuvieron también 3 medallas de bronce en natación. Esto fue lo que subrayamos. Este fue nuestro resumen. Continuamos. Ahora vamos al resumen utilizando nexos. México ganó 10 medallas en los Juegos Juveniles Panamericanos debido a que Ricardo Romo obtuvo una presea dorada en la prueba de maratón, mientras que Marilú Sánchez obtuvo la presea de oro en tenis individual. Merecido oro el que trajo el equipo varonil de fútbol, así como el de Juan Pablo Anaya en box y Liliana Jiménez en 100 metros planos. Paulina Calderón celebró haber obtenido la medalla de plata en equitación, mientras que Juan de Dios González logró bronce en la misma disciplina. Por otro lado, 3 medallas más de bronce fueron ganadas en natación. Muy bien, y aquí tenemos en subrayados los nexos, debido a que, así como, mientras que, por otro lado. Y presentamos la nota periodística o el resumen de dos formas distintas. Una sin nexos y otra con nexos. Continuamos. Copia el resumen en tu cuaderno. Un resumen escrito transmite de manera breve la información de otro texto. Sirve para comunicar el contenido de un texto a alguien que necesite información esencial. Lee los siguientes textos y compáralos. El primero es la copia de un fragmento de la nota periodística anterior y el segundo es una paráfrasis. Texto original.
Ricardo Romo obtuvo una presea dorada en la prueba de maratón. Marilú Sánchez peleó la presea de oro ante la hondureña Patricia Plasencia en tenis individual, logrando el triunfo. Merecido oro el que trajo el equipo varonil de fútbol, capitaneado por Gerardo Pérez, así como el de Juan Pablo Anaya en box y Liliana Jiménez en la prueba de 100 metros planos. Este es un texto original. Ahora vamos con paráfrasis. Recuerden que la paráfrasis es la interpretación de un texto con nuestras palabras. Los deportistas que ganaron una medalla de oro fueron Ricardo Romo en maratón, Marilú Sánchez jugando tenis, Liliana Jiménez en la prueba de 100 metros planos, Juan Pablo Arroyo en la competencia de box y el equipo varonil de fútbol. Ahí tenemos, cuando utilizamos paráfrasis, los textos suelen ser más cortos, porque solo interpretamos. Muy bien, continuamos. En equipo respondan las siguientes preguntas. ¿Qué información presenta en cada uno? En el texto original se presentan más detalles sobre cómo los deportistas mexicanos obtuvieron las medallas. En la paráfrasis solo se presenta el nombre del deportista, qué medalla ganó y en qué disciplina. ¿Hay diferencias entre ambos textos? ¿Cuáles? En el primero la reseña es más específica y en el segundo es muy general. La paráfrasis consiste en escribir con tus propias palabras lo que aprendiste después de haber leído un texto. Puedes hacer uso del resumen o de la paráfrasis para registrar información importante que necesites consultar. Aquí es importante mencionar que a algunas personas se les facilita mucho el resumen y a otras la paráfrasis. ¿Por qué? Porque saben interpretar los textos de una manera sencilla. Muy bien, continuamos. En equipos, elijan una noticia o una nota periodística y lean la noticia y comenten de qué trata. Escriban en sus cuadernos un resumen que incluye las ideas principales del texto. Seleccionen un párrafo del texto y escriban qué sucedió utilizando sus propias palabras, paráfrasis. Revisen su organización gráfica, tipos y tamaños de letra, número de columnas. Identifiquen en qué forma aparecen las imágenes, tablas o gráficas que complementen la información. Muy bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Los cambios climáticos que se están presentando esta primavera tienen que ver con el calentamiento global, por lo que es necesario cuidar nuestros recursos, no desperdiciar agua y electricidad. Debemos reusar, reutilizar, reciclar para no contaminar tanto el planeta. Muy bien. Una vez mencionado el ejemplo, continuamos. Siguiente tema. Aspectos que hay que considerar en las notas periodísticas. Lee la siguiente nota periodística y observa cómo se narran los hechos. México, DF, 30 de octubre del 2011. Niños visitan el Jardín Botánico de Chapultepec. Un grupo de niños de entre 6 y 12 años de edad visitó este martes el Jardín Botánico de Chapultepec, en el marco del tercer aniversario de su inauguración. Los niños asistieron a talleres y conferencias después de hacer un recorrido guiado por diferentes áreas del jardín que reúnen la diversidad botánica de nuestro país. El director del Jardín Botánico, en el mensaje que dirigió a los visitantes, resaltó la importancia de crear conciencia en las nuevas generaciones de ciudadanos para que valoren y preserven la riqueza natural de nuestro país. Al término de la visita, en un acto simbólico, los niños Celina Urban y Rafael Salas plantaron un árbol
de la especie ahuehuete a un costado de la entrada del jardín botánico. Muy bien, esta fue la nota periodística. Continuamos. A partir de la lectura realiza estas actividades. Identifica la palabra inicial de cada párrafo. La palabra inicial: un, los, el, al. La palabra inicial de cada párrafo es un artículo. ¿En qué otros casos se utilizan las mayúsculas? En los nombres propios, después de punto y aparte y punto y seguido. Observa los signos de puntuación y comenta con tus compañeros qué función cumplen en el texto. Cumplen la función de pausar el texto para que el lector comprenda lo que está leyendo. Identifica en qué tiempo están conjugados los verbos. En pasado, en pretérito. Identifica cómo se enlazan las oraciones a través de nexos. Cuándo, antes que, después de, etc. Los nexos permiten darles una secuencia a los hechos que se cuentan en el texto. Siguiente tema: voz pasiva y voz activa. En las notas periodísticas se pueden narrar los hechos de dos formas. Ejemplo A: los niños Celina Urban y Rafael Salas plantaron un ahuehuete a un costado de la entrada del jardín botánico. Ejemplo B: un ahuehuete fue plantado por los niños Celina Urban y Rafael Salas a un costado de la entrada del jardín botánico. Para verificar que la información es la misma, pero está escrita de dos formas diferentes, lee otra vez los dos ejemplos y completa la tabla. Muy bien, vamos entonces a realizar este ejercicio, donde nos pide pregunta, ejemplo A y ejemplo B. ¿Quién o quiénes protagonizaron la noticia? En el ejemplo A, los niños Celina Urban y Rafael Salas. En el ejemplo B, los niños Celina Urban y Rafael Salas. ¿Qué acción realizan? Plantaron un ahuehuete en el ejemplo A, y en el ejemplo B plantaron un ahuehuete. ¿En qué tiempo? En el pasado. Plantaron, tiempo pasado. ¿En dónde realizaron la acción? A un costado de la entrada del jardín botánico. En el ejemplo A y en el ejemplo B. ¿Cómo inicia la oración? En el ejemplo A, los niños Celina Urban y Rafael Salas. En el ejemplo B, un ahuehuete fue plantado. ¿Qué palabras son diferentes en cada oración? Plantaron, fue plantado. Aquí tenemos plantaron y en este fue plantado. Muy bien, una vez que concluimos con nuestra tabla y el ejercicio, continuamos. Comenta con tus compañeros qué es lo que cambia en cada oración, por qué. En ambos ejemplos se señalan situaciones semejantes. Sin embargo, en el ejemplo A se destaca que Celina y Rafael realizan la acción de plantar un ahuehuete. Ellos son el sujeto de la oración. A esto se le llama voz activa. En el ejemplo B, el ahuehuete es el sujeto de la oración, pero no realiza la acción. A esto se le denomina voz pasiva. Elabora una ficha con tus conclusiones y la información sobre el uso de la voz pasiva. Agrega un par de ejemplos. Aquí tenemos el primero. La voz pasiva se usa para narrar los hechos en una nota periodística. Este indica que el sujeto no realiza la acción, así es, solo la narra. Segundo ejemplo, el balón fue pateado por Luis.
Ahí tenemos dos ejemplos de voz pasiva. Siguiente tema: noticias de su comunidad. Formen equipos y platiquen acerca de algún suceso o acontecimiento importante de su comunidad que les interese difundir. Por ejemplo, la inauguración de un parque, la celebración de las fiestas patrias, el mantenimiento que se ha dado a las coladeras en época de lluvias o la participación de algún equipo deportivo en una competencia. Planeen la escritura de su noticia. Recopilen información sobre la noticia que quieren dar a conocer. Pueden entrevistar a personas que sepan de ese suceso. Para ello, acuerden y escriban las preguntas que van a realizar. Si hacen uso de textos para ampliar o complementar la información. Utilicen el resumen para sintetizar los datos o la paráfrasis para registrarlos con sus propias palabras. Redacten un primer borrador que responda a las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? Los niños de preescolar promovieron el reciclaje de los plásticos. ¿A quién le sucedió? El sujeto, a los niños. ¿Cómo le sucedió? La manera. Muy alegres. ¿Dónde sucedió? El sitio, en el zócalo de la ciudad. ¿Cuándo sucedió? El tiempo, el mes pasado. ¿Por qué sucedió? La causa. Porque las botellas de plástico son la principal fuente de contaminación en los diferentes lugares de la ciudad. Muy bien, aquí tenemos entonces un ejemplo para que ustedes puedan basarse en él y realizar el suyo y realizar su actividad. Continuamos. En la redacción de su borrador busquen describir o caracterizar objetos, personas o sucesos de manera que el lector pueda identificar sus características. Para ello utilicen frases como: el músico estaba sumamente cansado, la madre se sentía demasiado triste, la niña es muy inteligente, el edificio alto está sobre la avenida. Estas frases nos ayudan a describir personas, objetos o situaciones de los que hablamos, pues remarcan sus características. Frases adjetivas. Lean su primer borrador y revisen que contenga toda la información que queremos dar a conocer. Las ideas sean claras y se entiendan. Reescriban la noticia realizando los ajustes que requiera. Intercambien el segundo borrador con otro equipo y verifiquen que hayan tomado en cuenta uso de voz pasiva, tiempo verbal en pasado, frases adjetivas, uso de nexos, puntuación y uso de mayúsculas, presentación del texto, limpieza. Producto final. Escriban la versión final en una hoja en blanco y escriban sus nombres como autores de la noticia. Anoten la fecha en la parte superior de la hoja. Pueden utilizar distintos tipos y tamaños de letras e incluir, si es necesario, algunas fotografías que acompañen la nota periodística. Cuiden que tenga el formato de una nota periodística, el título o encabezado, fecha y lugar, cuerpo y recursos gráficos de apoyo. Una vez que tengan lista su noticia, reúnanla con las de los otros equipos, léanlas y comenten si se pueden agrupar en secciones tal como aparecen en un periódico. Para darla a conocer pueden hacer uso del periódico escolar, del periódico mural o reproducirla por algún otro medio. Muy bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo lo pueden realizar. Los niños de preescolar promovieron el reciclaje de plástico en el zócalo de la ciudad. El mes pasado, los niños estaban muy alegres de contribuir a hacer conciencia de la importancia de la cultura del reciclaje, debido a que contamina nuestro medio ambiente y es la principal fuente de contaminación en la ciudad. Mientras que las personas que los veían los apoyaban con emoción por su iniciativa y colaboración. El reciclaje es una manera de contribuir a que las personas contaminen menos el medio ambiente. Muy bien,
Con esto concluimos la práctica social del lenguaje 9, difundir noticias sobre sucesos en la comunidad. Espero que cada una de las respuestas sea de gran utilidad para ti, que te ayuden a resolver tu actividad de tu libro de texto. Y recuerda, siempre puedes complementar con más cada una de las respuestas que nosotros te damos como un ejemplo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos videos, la solución de los libros de texto. Si te fue útil el video, compártelo con un compañero o con un papá para que siga apoyando a su hijo. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.